Hola queridos amigos de Shotsport, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hay una cosa que me ha estado rondando la cabeza a raíz de cómo se maniobra o lo mucho que se ha dicho del fútbol actual y de pues, el fútbol de antaño, ¿no? Ya que pues, durante las últimas entregas del Balón de Oro pues había muchas especificaciones y muchas cosas que podía debatir entre una y otra cuestión. ¿A qué me refiero? O sea, algunos para argumentar que tal jugador merecía el galardón decían es que era mejor que cierto jugador antiguo que tuvo las mismas estadísticas. Por no decir que ese caso, que era el caso de Vinicius y Ronaldinho. Pero algo que podemos ver entre casos nada más para argumentar si es mejor el que estamos viendo ahora o peor el que estamos viendo el que veíamos antes, pues vamos a hacer una pequeña comparativa en el programa de hoy y vamos a ver si en efecto lo que decimos la gente, pues yo también me estoy considerando muy grande, si antes era mejor o si en efecto ya, ya dimos el viejazo y nada más es una cuestión que no nos gusta del deporte que más nos gustaba. Pues sin más, comenzamos. Para empezar, yo creo que lo podemos dividir en tres cuestiones. Gran parte va a ser de fútbol moderno porque los ejemplos, pero va a haber muchos ejemplos variados. Tanto como espectador, deporte y pues obviamente el deportista, que son los tres pilares para que un deporte pueda subsistir. A ver, primero que nada, jugadores. Y este es un caso muy curioso. Les voy a dar un ejemplo. Hace aproximadamente 10 años, más o menos, cuando se iba a llevar a cabo la Copa del Mundo de Brasil 2014, Nike sacó un comercial animado que decía muchas cosas y entre esas muchas cosas proponía una idea que para nosotros en aquella época pues era muy poco lógica. Déjenme se las explico. Eh, Nos decían que una persona, el malo de la historia, había creado copias de los mejores jugadores del mundo, pero copias que no hacían jugadas arriesgadas, que no hacían gambetas y que pues no eran disciplinados. Eso eran las bases que te daba como tal, o lo que argumentaba, de que pues todos los jugadores lo esencial del deporte lo van a hacer al 100%, pero no van a tomar riesgos. De eso va el comercial completo, hasta que finalmente pues los que ahora ya son ídolos, o la gran mayoría ya está retirado, pues ganan ese partido, ¿no? Pero es muy curioso. Tal vez no se han sacado dobles como tal, pero en la actualidad existen jugadores como Erling Haaland. ¿Por qué menciono a Haaland? Bueno, Haaland es un mérito casi científico. Es alguien que se le preparó para ser el mejor deportista o el mejor delantero que se puede tener por las cuestiones físicas, por las cuestiones, este, o sea, ¿a qué me refiero con cuestiones físicas? Todo lo que se pudiera entrenar al 100% no que decae en una suerte de habilidad, porque ya si hacemos más, o sea, si nos vamos más al fondo de lo que hace cada deportista, hay hasta un cierto rasgo genético que te dice que los brasileños por genética deberían ser más esto, o sea, o tienen un beneficio en la cadera, de menos centro de gravedad. Hay muchas cuestiones de ese estilo. Pero bueno, Haaland es un jugador que es rápido, que es fuerte y que es alto. Que es un delantero perfecto, que encaja en cualquier equipo. Pero es un jugador que hace unos 10 años, pues muy seguramente sería suplente.
Ya sé lo que me van a decir. Vamos a repasar un poquito. Hace 10, 20 años, te estoy diciendo entre los 90 y los 2000, la mayoría de los delanteros eran técnicos, era cosa que Haaland no es como que tenga muchísima técnica, eran killers, eran aguerridos, y uno que otro pues, tenía algún talento especial, como un toque sumamente elegante, como el que tenía Henry, que tenían gambetas o regates mágicos como los tenía Ronaldo Nazario, los tenía Ronaldinho. Entonces, el ver un partido era un deleite porque no sabías lo que podía pasar. Pero todo eso ha ido evolucionando de poco en poco. Principalmente cuando esto se volvió un negocio que se fue de generar 20 millones al jugador a generarle 100. Estamos hablando de que se fueron a 80 veces los contratos de casi todos los jugadores y ahora pues es mucho más complicado. Cuando que existe o crece la cuestión monetaria, pues sí, hay muchos cambios. La principal es el de procurar al deportista. Sí se han incrementado muchas nuevas técnicas de medicina, no siquiera técnicas, o sea, fueron avances muy significativos en las ciencias médicas que permitieron que, por ejemplo, lesiones como la de Ronaldo Nazario no terminaran el final de la carrera de un jugador, ya que Ronaldo tuvo la mala suerte de que aunque se recuperó, ya no pudo funcionar al 100% y un poco más, unos años después, tuvo la misma lesión en su otra rodilla. Ahora se tienen mejores preparadores físicos. Pero a ver, vamos a terminar por la cuestión del jugador, que es la importante. Hace, vamos a decir, ¿qué caracteriza a un jugador hace 10 años? Hace 20 años. Que en sí el deporte no, digamos, todavía iba en fases de evolución y pues las cuestiones tácticas no estaban tan desarrolladas como lo están actualmente. Entonces, pues un jugador que jugara bien y que ahora sí que te repartiera el chis como se dice vulgarmente, pues era más que suficiente para llevar a un equipo mediano a la gloria. De poco en poco, pues eso dejó de pasar. Ahora son equipos multidisciplinados que si no tienes un jugador bueno en cada posición, ni siquiera uno, si un jugador elemental en cada posición, pues no puedes competir por los grandes títulos. Entonces, digamos que un jugador, como en un momento mencioné, Erling Haaland, a lo mejor antes no hubiera sido titular y tampoco un jugador de antes ahora sería titular. ¿Por qué? Por lo mismo. No sé si recuerdo hace cuánto escuchar el comentario de que si tú trajeras a Pelé a nuestra era actual, Pelé sería un jugador pésimo. Vamos a la misma. Movemos a alguien como Neymar o como el mismo Ronaldinho, que no es tan. A lo mejor Ronaldinho le costaría un poco más de trabajo y no brillaría como brilló en los años 2000. Y Neymar, pues terminaría su carrera cuando mucho a los 2 años, debido a las múltiples lesiones, porque ahí las patadas no tenían ni el mínimo freno. Les recuerdo que las tarjetas roja y amarilla las inventaron hasta México 70, en el último mundial de Pelé. O sea, les incluyeron dentro del reglamento FIFA. Entonces, pues claro, sin expulsiones y sin ninguna cuota de alto de alto a la agresión, pues un jugador no hubiera durado tanto. Y eso mismo, el juego se ha limpiado mucho. ¿Qué es esa otra cuestión? Pues antes veas cómo salían los jugadores llenos de barro, por no decir de lodo, sangre, veías jugadores jugando con cabestrillo, incluso algunos me acuerdo mucho de un sub 17 mexicano que jugó con la cabeza vendada.
Julio Gómez, si no me recuerdo, fue el seleccionado nacional que jugó unas semifinales de Copa del Mundo sub-17 con la cabeza vendada y todavía metió un gol de chileno. Esas eran cuestiones muy normales. Ahora se ha cuidado mucho más esa cuestión de entradas fuertes. Ahora ya existe el VAR. Existe mucha pausa al juego por cuidar al jugador, porque ya no se ve solo como un simple jugador, sino se ve como una propiedad activa que genera ingresos. Eso es lo más importante. Por ende, pues, independientemente de que sea cualquier jugador, o sea, no es como que el Barcelona en su momento haya dicho, no, yo quiero que se le tenga un cuidado especial a Leo Messi. Yo quiero que se le tenga un cuidado especial a Cristiano Ronaldo. No, sino que a todos se les tiene un cuidado riguroso en especial. ¿Por qué? Porque pues es lo que genera el dinero y el ingreso de la gente a los estadios, venta de productos, etcétera. El fútbol desde hace muchos años es un negocio y cada año se vuelve más y más negocio. Entonces, regresando a la cuestión de los jugadores, pues, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, punto número uno. Ahora con la tendencia de redes sociales y con las nuevas tendencias de la cuestión de gerencias, de los mandamases o hasta de los técnicos, ahora existe mucha más disciplina. Antes, vamos a dar un ejemplo de aquí de la Liga MX. El que un jugador saliera de un bar a las 3 de la mañana era de lo más común del mundo. Era la nota de cualquier periódico allá de por 2010. Ronaldinho, alguien que, como pueden ver, tengo su playa aquí en la pared, llegó a mandar a hacer un túnel debajo de su casa para ir de una discoteca hasta su casa. Siempre se les tuvo esa vida de rockstars. Y pues claro, eran buenos, eran el eje central de un equipo. Pues no los puedes multar o no les puede caer gran parte de que el técnico se metiera con ellos, porque básicamente pues era lo que mantenía al equipo tanto económicamente, porque eran los que más vendían, como ya en parte de juego. Antes, repito, no existían tantas cuestiones de que el técnico metiera mano para así generar un resultado positivo. Y eso existen muchos. De hecho, hay muchos casos de que esa parte de que el jugador 10, el jugador que portaba el número 10, el mediocentro ofensivo por excelencia, era la pieza más importante de todos los clubes. Y si bien se tiene dicho que quién fue el último 10, ¿no? Que Juan Román Riquelme, quién fue el último que jugó, que Fusil. Realmente, y eso es una creencia personal, no recuerdo en qué video lo vi. En cuanto lo esté subiendo, pondré el link aquí. Pondré el link del video donde lo vi. Muy parcialmente la muerte del 10 llega en la final de una Copa del Mundo. Más precisamente en la de Sudáfrica. ¿Qué pasó en Sudáfrica 2010? Bueno, si no me recuerdo, ese video dice y habla del mapa de calor que emana, que emana Holanda durante todos sus partidos y el que emana España. España, todo el ataque está distribuido entre todos sus mediocampistas, y aunque tiene una formación diferente con varios mediocampistas, pues la realidad, o con varios mediocampistas, algunos extremos, etcétera, pues básicamente el juego de Holanda se centraba en lo que hacía Wesley Sneijder. Tapando o quitando a Sneijder de la ecuación, Holanda no era nadie. Y eso pasaba en todas las cuestiones del fútbol, en cualquier otra parte. De verdad, ve cómo jugaba, por ejemplo, el Madrid, cuyo eje central puede ser Zidane o puede ser Raúl o el mismo Guti. Aunque tuvieran, o sea, yo estoy hablando del jugador número 10. Alguien que generaba el juego para todo el equipo.
Argentina con Maradona, Brasil con Pelé, o luego con Rivaldo. Eran cuestiones muy normales de aquella época. Pero en cuanto se logró una victoria hecha por un equipo conformado por todos aquellos jugadores que hacían que los dos punteros del Balón de Oro terminaran en esos lugares, es cuando se puede dar este cambio a favor de armar equipos completos en lugar de confiarle a uno solo la victoria. Y además, eso es una parte. Ya vamos, parte jugador, parte técnica. Desde esos tiempos también existía la cuestión, como lo mencioné hace unos momentos, de la indisciplina. Era muy normal que un jugador no calentara, no, no tuviera una dieta en específico, hiciera muchas otras cuestiones que no fuera en específico la de ponerse a entrenar para jugar fútbol, a pesar de que tuviera un salario increíblemente alto. Ajá. Sabiendo esto, pues claramente su carrera pues acababa por ahí, y si nos iba bien, acababa a los 10 no, 10 no, acababa a los 30. A los 32 ya se estaba mentalizando de que este iba a ser una liga menor, y dejabas la élite a los 33, 34 años. Ya luego se te retirabas a los 40 años. Bueno, pero ya dejaste de estar en el foco central desde que tienes 30 y tantos años. Es una carrera muy común. Por lesiones, por cobrar y, cobrar y jugar menos o cobrar el mínimo. O sea, tener menos responsabilidades. Eso gracias a las cuestiones médicas y a la disciplina, que se empezó a ver como no como algo secundario, sino como algo principal, fue que pasamos de tener jugadores o sea, que se retiraban tan jóvenes en edad, porque bueno, o sea, para el fútbol los 30 años ya era una edad muy, muy avanzada. O sea, ya eras el vejestorio del deporte, jugar con 30 años en las top ligas del mundo. Pero es que si dan, hay casos muy exactos. Digo que era el promedio en que el nivel pasaba de esto a pasar a esto. Es a lo que me refiero. Entonces, gracias a la intervención que se le da por parte médica, por parte incluso política, por parte de los clubes, se frena todo esto, y pues todo aquel jugador que fuera o empezar a hacer algún tipo de indisciplina de que yo valgo más que el club, se fueron siendo apartados. Hubo clubes que esto lo hicieron mucho más tarde, y hubo clubes que lo hicieron mm, muy muy pronto. Varios ejemplos de esto pues está el Real Madrid. Eh, el Madrid, en cuanto Florentino regresó como presidente del equipo, pues sí, contrató a Cristiano Ronaldo, contrató a Kaká, contrató a muchos jugadores, pero su idea principal era que se tenía que ir Raúl, que ya era un líder en el vestuario, pero era alguien que también podía meter presión para que el técnico que estuviera pues lo metiera, o que era un jugador que forzosamente tenía que estar en el once titular. Estas son cuestiones que se saben después de muchos años de retirado. Y es como esas mismas, está Casillas, estuvo hace poco Sergio Ramos. Y cuando llega la cuestión de disciplina al deporte, pues pasa lo que pasa. El jugador se vuelve mucho mejor físicamente, y de repente, es más, yo creo que el ejemplo que mejor podemos dar a todo esto sería a la cuestión de
de las promesas. Miren, les voy a hacer un pequeño recordatorio, no sé si la gente se acuerde. Recuerdo que cuando se iba a entregar el Balón de Oro del año 2015, ya teníamos varios años de ver a Messi y a Cristiano. Y en esas publicaciones raras que existían en redes sociales, pues se decía o se presumía, cuando ellos se retiren, ellos van a pelear por el Balón de Oro. Y eran publicaciones donde decían que Neymar, que Eden Hazard, Gareth Bale, mm, Benzema incluso, o Alexis Sánchez iban a pelear por el Balón de Oro. Jugadores que a lo mejor, sacando el caso de Benzema, pues la verdad, fueron jugadores que se quedaron en la promesa o hasta ahí, ya que pues los dos líderes no se retiraron o no dejaron el fútbol de élite hasta hace muy poco. Las cuestiones de preparación física, de cómo atender lesiones, cómo maximizar el tiempo de juego, pues terminaron aportando a que pudieran retirarse uno con 36 y uno con 37 años de la élite mundial. Y eso es algo muy, muy valioso para el deporte actual. Aunque sí, la misma disciplina ha ido quitándole esa parte esencial al, al deporte de quien lo veía antes. Ya que pues claro, eres deportista, eres rockstar, eres alguien que cobra mucho dinero, pues tu vida con dinero debería de darte ciertos lujos y permitirte hacer ciertas cosas que la gente con dinero sí hace y la gente sin dinero no lo hace. Esa es la cuestión. Ahora vamos con la segunda cuestión. Ya vamos de los jugadores, de la cuestión técnica. Ahora de la que influye también el deporte como tal, ya que este siempre ha cambiado conforme el paso de los años. Simplemente ven un partido de fútbol en sus inicios de que no había ni regla que protegiera al portero dentro del área y pues, wow, se hacían partidos a lo mejor un poco más movidos, pero pues terminaba siendo un desastre y casi casi teniendo que dejar a un equipo sin portero, ya que tampoco existían los cambios. Los cambios que también fue otra innovación que se fue creando post inicios o después de que arrancara el deporte, después de que arrancara el fútbol. Fueron muchas cuestiones las que se fueron modificando año con año, pero yo creo que la más grande actualmente pues fue la inclusión del VAR, el Video Assist Referee, que se creó principalmente para apoyar el que el juego ya no fuera tan injusto, termina siendo los partidos aburridísimos. De verdad, yo creo que si a alguien le pones un partido donde hubo 3 o 4 fallos arbitrales bastante importantes a un partido completo que luego se alarga todavía 10 minutos donde no completamente los 10 minutos hay acción y se pasaron, digo, se agregaron 10 minutos, hay 10 minutos del partido donde no se hizo nada más que esperar la revisión del VAR. Pues el juego se vuelve aburrido. Y no solo es el fútbol, o sea, ese ya pasaba en la NFL, aunque la decisión es un poquito más rápida. Pero el que exista una, una tecnología de ese estilo, donde hay presencia humana de por medio, o sea, porque también se inventaron cosas como el sensor de línea, el ojo de halcón, todas esas cuestiones para especificar si había o no gol. La que se inventó post liga, post champions, post todo esto, que fue gracias a, digo, se inventó casi casi o se inauguró de manera oficial para el Mundial de Rusia 2018, o si no, creo que fue para el de
un año antes para las confederaciones de Rusia, pues es algo que ves a todas las leyendas del fútbol que dicen, no, o sea, yo no creo que debería existir, se les debería dejar jugar y todas esas cuestiones que de verdad muchas tienen razón, porque pues uno como aficionado, pues el juego se vuelve más lento y cuando ves ligas como la MX que lo ocupan tan mal, que de verdad hay veces que por una decisión normal, tranquila, se tardan hasta 10 minutos en revisar una jugada que yo creo que si la pita la afición da un resultado a los 10 minutos. No, a los 10 minutos también lo da a los 3, por no exagerar los montos de tiempo. Entonces, la evolución en cuanto a proteger al jugador han estado bien, pero que exista una herramienta como el Video Assistant Referee, pues tiene todavía muchos errores y es algo que empeora la experiencia para ver fútbol. Y si no me creen, pues alguna vez yo viendo algún partido le hice comentar a un amigo de yo no sé para qué existen 3 árbitros más, 4, 5 árbitros más revisando el VAR. Si a final de cuentas tiene que ir el árbitro central a revisar, ya que le pongan él también las pantallas. Entonces, vamos, va. Si vas a estar quemando, si vas a estar quemando sueldo de 3, 4 árbitros que están ahí también, que a lo mejor no es mucho en la cuestión futbolística, pero si vas a quemar árbitros, mejor quemamos a un ingeniero audiovisual y que le mande, mejor mándale un celular a que vea en donde esté, que saque el celular, vea las repeticiones. Ah, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. O sea, suena una idea muy loca y muy tonta, pero es que luego ya vamos, que luego la injerencia de los árbitros extra en el bar ya no tiene cabida, o sea, no tiene un por qué estar. Aunque, y la mayoría sí son árbitros licenciados para pitar. Entonces, digo, esa es una cuestión personal. A mí no es que me fascine el bar por esa cuestión de que me hace más tarde el juego y se han inventado mil formas de que se tenga juego activo. Pasando esto, ahora pasamos al consumidor, al espectador. ¿Y qué pasa con el espectador? Es la mejor época para los espectadores. Si no me creen, les voy a explicar un caso. Cuando mi papá veía deportes, cuando mi hermano empezó a ver deportes, cuando mis primos, que son mucho, mucho más grandes que yo, empezaron a ver deportes, era muy poco lo que se podía ver tanto de mercancía como de fútbol extranjero. ¿A qué me refiero con esto? Quien pudo ver a Hugo Sánchez en el Madrid, a Diego Armando Maradona con el Napoli, dígase, piensa en cualquier otro jugador, el inicio de los Galácticos, a finales de los 90, era alguien que tenía mucho poder adquisitivo, mucho poder económico, ni siquiera por adquisición, porque eran cobros mensuales donde tú podías ver el contenido o donde tú podías ver los partidos. Dígase, tenías que contratar Sky, que era, al menos aquí en México, era la que ofrecía los partidos de la liga, los partidos de la Premier, las ligas más importantes del mundo. Y luego, pues había en TV abierta, en algún momento pasaban la Champions. Por eso ya te alivianaban un poco, pero pues seguían sin tener. O sea, tú tenías que pagar extra para tener una gama de canales deportivos y luego otro pago más para tener los exclusivos, que era donde pasaban todo este tipo de competencias que eran mucho más caras. Si hoy pensamos que la Fórmula 1 es para gente con dinero, hace 10 15 años era para gente que tenía el doble o el triple de dinero.
No estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque tenías que tener una compañía que se lo pasara, tenías que pagar coste sobre coste, o sea, y pues vamos, al menos yo vivo en un país donde eso no es como que sea precisamente el pan de cada día para todos. Entonces, pues, ¿qué veías? El deporte nacional. Ahí fue cuando se vive en teoría la mejor época para el deporte mexicano, entre los 80 y los 2000. Eh, que el Toro Valenzuela triunfa en el béisbol, Hugo Sánchez, Julio César Chávez, pero aparte, en las cuestiones locales, pues fue cuando mejor le fue a todas las empresas mexicanas. ¿Cómo? A ver, les voy a hacer la explicación. Ni siquiera es necesidad de explicación, o sea, a la Liga MX le iba bastante bien, incluso llegando a jugar Libertadores, al Consejo le iba bastante bien, por ahí cae la creación de AAA y a las dos empresas económicamente les va muy bien, hasta que hay un bajón económico en México que orilla a varios a irse a Estados Unidos. Pero hasta ese entonces, si tú querías ver WWE o querías ver WCW, pues tenías que contratar cable y que el cable tuviera el canal que lo pasaba. Entonces, digamos que también era una cuestión de suerte para poder tener ese contenido que ya era plus. Pero con la llegada del internet hizo algo que todos o la gran parte de los fans del fútbol les estemos agradecidos, que es, aunque no nos guste, porque no estoy fomentando, pero muchos fans lo hicieron, la piratería. Díganme aquí en comentarios, y siendo verdad, yo no es fomentar, pero mucha gente terminó viendo partidos en Roja Directa que tenían la misma calidad de transmisión que los de Chivas TV. Y en Roja Directa, arriesgándote un virus, podías ver un Real Madrid contra Barcelona, un Bayern contra Dortmund o partidos más interesantes que los de tu liga local. Entonces, ver la Liga MX ya no era necesario. O sea, podía existir un poco de fanatismo, pero si tú pudieras escoger entre ver un partido del Barça y un partido del América, pues sabes que yo creo que va a estar más bueno el partido del Barça, que trae mejor plantilla, que ver el partido del América. Aunado a eso, pues bueno, el crecimiento de una, vamos a decir que el establecimiento como una de las mejores ligas del mundo y una que decidió autosabotearse. Eso ya es una cuestión más de directivos, ¿no? Pero ahora es lo que queda a futuro. A ver, en cuanto a jugadores, ¿qué es lo que va a ver esta generación que empieza a ver fútbol? Que no ha visto más allá del año desde 2020 que empezó la pandemia, 2021, 2022, que empezó a ver deporte, que empezó a ver fútbol, por ejemplo, que yo les cuente que antes era mejor. Y pues, como todo, va a decir que lo de su tiempo es mejor. Pero es que ellos han tenido tan fácil acceso a ello que también nosotros por eso valoramos mucho más lo que nos costó en nuestro tiempo. Yo estoy diciendo que a mí me tocó esta apertura gracias a las plataformas digitales, hasta incluso la piratería, que fueron los que nos fueron abriendo paso para poder ver el fútbol internacional. Y no solo es el caso del fútbol. Si yo hablara del wrestling, de lucha libre, también hubo una apertura bastante importante, al menos aquí en México, durante 2009, 2008, que fue cuando las empresas de aquí que tenían un producto decente, bueno, les llegó una competencia que les triplicaba o les, o sea, que tenían programas que se producían con 3 o 4 veces el dinero del que ellos generaban por programa o del que ellos invertían. Entonces, pues terminaban haciendo shows
que la gente terminaba impactada. Y dicen, es que no eran tan buenos luchando. Sí, pero como show era muy bueno. Y eso es una cuestión que atrajo a muchos fans y que muchos fans se quedaron y que muchos fans se fueron de regreso. Gracias a eso mismo existió la Indie Revolution que permitió que hoy exista All Elite Wrestling. Gracias a todas esas empresas independientes con las que se alió para poder crear su propia empresa gigantesca. Eso es lo que pasó en el wrestling. Y hay muchas cuestiones por aparte, el que se crea la network, que todas las plataformas que se han creado en Estados Unidos para que tú nada más o sea, puedes ver la liga que tú quieres, dígase la MLS, la NFL, la NBA, en un solo sitio. Pagas una cantidad mensual o un pago anual por ver todos los partidos que tú quieras. No es como que pagues una cantidad de partidos, tienes acceso todo el año a repetir partidos y a ver partidos que se estén jugando en ese momento. Entonces la verdad es que es muy, muy buena y muy atractiva opción para el consumidor. Ya no es tan necesario el ver lo que hay porque tienes muy fácil acceso al contenido que tú sí quieres ver. Incluso me atrevo a decir que para la Fórmula 1 esta es mucha mejor época que cualquier otra época donde estuvieran Don Senna, Michael Schumacher, que son pilotos muy importantes, pero que actualmente tienen una base de fans que incrementan más rápido porque ahora es más fácil poder sintonizar cada carrera de Fórmula 1. No nada más me meto al sitio web y veo cómo quedaron las qualifies, sino que puedo ver las clasificatorias, puedo ver prácticas, puedo ver la carrera a la hora que sea y donde esté, porque tengo una plataforma digital y entonces si la carrera es en Arabia Saudita, pues a mí me topa a las 3 de la mañana, pues a las 3 de la mañana yo puedo ver la carrera desde la comodidad de mi cama, gracias a los dispositivos digitales. Entonces, pues es una cuestión que se ha beneficiado más al consumidor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo esto, ¿saben cuándo pasó? Antes de seguir, pasó a partir de la pandemia. De verdad, vean el mundo como era antes de pandemia y cómo era después. Pasaron pocos años, pero si de por sí ya teníamos una arraigo de tecnología importante antes de la pandemia, pues post pandemia se volvió infinita. Post pandemia todo el mundo nos quisimos pegar más a la tecnología porque fue la que nos ayudó en cierto momento a no volvernos locos. Fue lo que nos ayudó comprando, o sea, a muchos les facilitó no solo hacer su súper, sino como distracción comprando cosas. Fue la que en su momento les dio todo el entretenimiento del mundo que no conocían. Y muchas marcas importantes se fueron ancladas ahí. De hecho, si no me equivoco, la que tuvo mejor, una de las empresas deportivas que tuvo mejores ingresos en toda su historia fue la WWE durante pandemia. Antes de pandemia, la WWE ya le estaba empezando a ir mal, malas decisiones creativas, malas. Había muchas cosas negativas y la pandemia le vino a favorecer mucho. O sea, vean cómo era el panorama terminando 2019, a los 2 meses de 2020, antes de pandemia, y cómo fue esa WrestleMania que aunque fue sin gente, tuvo mucha gente viéndolo porque no había mejor cosa que hacer que ver WrestleMania de 2 noches en tu casa, porque así lo vio todo el mundo. Pero esto es lo que a final de cuentas nos termina favoreciendo como espectadores, que es mucho más fácil consumir cualquier deporte. Sin embargo, creo que sí se ha perdido ese toque especial. Déjenme explicarlos digo, y ya creo que con esto acabamos. Mira, no sé si ustedes puedan ver, algunos de los luchadores que yo tengo acá, va a ser primero el ejemplo con ellos. Hace muchos años existía
veas luchadores muy distintos. Tal vez no tenían tanto ese aporte físico, luchístico, que sí tenían otros, pero te maravillabas viendo que si un hombre muerto, alguien extremista, que no le tenía miedo a aventarse desde la altura que fuera, que el hijo del dueño se aventara luchas super extremas, alguien que con su presencia imponía, como lo era Triple H, o incluso el mensaje que daba John Cena de nunca te rindas, aunque los primeros años de Cena eran muy agresivos, ¿saben? Entonces, como que cada luchador tenía un sabor diferente. Eso es a lo que me refiero. Una tonalidad completamente distinta a la otra. Ahora, ¿qué pasó mm, qué pasó con la actualidad? Casi todo el plantel que existe en WWE es gente que va hiper preparada, que antes de pisar NXT ya pisó otras tres empresas de lucha libre y ya fueron lo mejor que hubo en esas empresas. Si no lo mejor, una marca importante dejaron en todas esas empresas. El caso de Ricochet, que aunque ahora ya está en el Elite Wrestling, antes de llegar a WWE ya había pasado por aquel programa de lucha underground, ya había pasado por New Japan, por Noah, por no sé cuánto. Y así existen muchos casos, Ring of Honor. Entonces era muy difícil que un luchador antes sí pasara por dos o tres terrenos independientes antes de pisar WWE. Casi todas las leyendas de WWE fueron generadas ahí mismo o venían provenientes de la WCW. Hay casos contados como el de Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Chris Benoit, etcétera. Pero eran casos muy limitados. Y ahora es una normalidad que se fiche a quien sea la estrella de aquel territorio que digamos que era el de desarrollo o la élite. ¿Ya me entendieron? Así también existen los jugadores de fútbol actual. Tal vez no tengan esa maravilla, no técnica o de toque, como se le puede decir vulgarmente, pero son los que mejor preparados están. Estos jugadores estarían hechos para que se retiren a los 40 años, todavía dando buena cátedra de, lo, de cuestiones físicas. Lo vimos hace poco con Cristiano y con Messi. 35, 36 años y todavía daban un espectáculo muy digno para ser ellos dos, que son unas bestias, bestias del deporte, a eso es a lo que me refiero. Sí, comparado estadísticamente, pues ese último balón de oro que gana Messi, pues para él las estadísticas son muy malas. Para cualquier jugador promedio, las estadísticas de Messi, o sea, te ganan un balón de oro caminando con esas estadísticas. Entonces, sí, yo creo que sí ha empeorado un poco, pero no sé si haya una solución. Esa es mi verdad y eso espero que les haya quedado claro, ¿no? Sin más, pues me despido. Estuvo con ustedes Mauricio Gutiérrez, alias el Guti. Bueno, si yo me autoproclamé, ahí pónganme ustedes como que apodo me gustan decir. Y ah, sin más, solo disfruten del deporte. Si no les gusta, quéjense. Y si les gusta, véanlo. Sin más, me despido. Chao.